Y regresamos al aire en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Programón viene saliendo, ¿no es cierto, Julio? Bueno, estamos, digamos, tratando de entender un poco más esta antología del presente, ¿no? Que es este presente en que vivimos hoy día cada vez más concitado, diría, ¿no? Una situación realmente de rápido cambio, de conflictos también sangrientos y impune como lo que está pasando en los territorios que están cerca, ¿no? Ahí por el Mediterráneo, Gaza, Líbano, Siria, ¿no? E Irán. Tenemos como un problema importante, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar también sobre el tema de la cosmovisión indígena, los pueblos originarios. Como saben nuestra audiencia, estamos metidos en una coordinadora, una red muy importante que se llama Abya Yala Soberana. Es un conjunto de realidades, de grupos indígenas, de gremios también, de medios alternativos que, bueno, tienen la oportunidad de intercambiar, fortalecerse mutuamente y ir hacia adelante hacia un proceso de decolonialidad, esta palabra muy importante hay que recordarla, de lo que es el territorio de Abya Yala, ¿sí? Y muchos de ellos con vocación política partidaria, de intervenir en los procesos electorales de sus países, aunque con las disrupciones que sufrimos todos los movimientos sociales de la región, Julio. Bueno, es una propuesta que me permito decir está faltando acá en este país. Ajá. O sea, una propuesta indigenista. No me gusta mucho el término, pero bueno, desde la cosmovisión diría más, y desde los buen vivires sobre todo, vinculada con otra mirada sobre el territorio, no una mirada desarrollista, no una mirada productivista, sino una mirada de vivir en armonía con la naturaleza, regresando a lo que son los saberes ancestrales y la sabiduría originaria de los pueblos, ¿sí? En todo esto, Arturo, yo te quería mencionar una nota que me llegó hoy en el grupo de Abya Yala Soberana, de un personaje muy interesante, muy simpático, gran profesional también de la comunicación, que ahora le voy a mencionar, que es Omar Rincón, colombiano, ¿sí? Profesor en la Universidad acá en Argentina, que hablaba de cómo entrar a hacer el periodismo ambiental, ¿sí? Decía, tenemos que empezar a contar también, él que es profesor de comunicación, decía, tenemos que empezar a contar historias interesantes que también hablen de la capacidad de los pueblos en sus territorios de cómo poder realmente vivir distinto la relación con la naturaleza y no solamente hacer este trabajo que nosotros nos encargamos de hacer, que no es que nos gusta hacerlo, pero lo hacemos porque pensamos que sea muy interesante, muy urgente de denunciar, ¿no?, lo que son los pasivos ambientales, las catástrofes naturales y todos los quilombos que vivimos acá y en todo el continente del extractivismo. Así que por lo menos tener la doble, ¿no?, la doble vara para decir, por un lado denunciamos, pero por el otro también contamos las experiencias como la que vamos a contar hoy, justamente, ¿no? Y hoy tenemos un invitado para esta segunda hora de Mundos Paralelos, que es Dilio Pilimue, del CRIC. Dilio, ¿estás en línea? Arturo Avellaneda de Mundos Paralelos te saluda. Hola. Bueno. Intentamos nuevamente. ¿Le puedo escribir quizá a Lucho para decirle? ¿Sí? Dilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Estás, nos dice el Lucho, nuestro operador, que está muteado. Tenés el micrófono apagado. Si puedes encenderlo, por favor. Dilio, de Mundos Paralelos, necesitamos que habilites el micrófono. Enseguida regresamos. ¿Ya me escuchan, compañeros? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bienvenido a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Buenas noches, compañeros periodistas de Mundos Paralelos. Buenas noches, Dilio. Un gusto tenerte aquí. Igualmente el gusto también es nuestro, saludarlos desde el Cauca indígena.
Fabuloso. Agradecidos que la OCA FM 90.1 nos haya dado la oportunidad de poder estar en la audiencia de ustedes y poder compartir pues las conversas de nuestros procesos de los pueblos originarios del Cauca, en Colombia. Dilio, te pedimos si podés un poco subir el teléfono, porque te vemos en tu imagen como cortado y nos gustaría poder ver tu cara entera. Centrate en el perfecto. celular. Ahí va, bueno. Buenísimo. Bueno, ahí que resolvimos todos los temas técnicos. Más problemas no tenemos. Perfecto. Podemos escuchar un poco el relato de esta experiencia. Dilo, si nos querés contar de cómo nació en territorio justamente de Cauca este proyecto de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. ¿De qué se trata? ¿Cómo nació? ¿Y cuándo también? Es fruto de la madurez política organizativa que nuestra organización CRIC ha venido caminando por más de 53 años. Es un proceso social reivindicatorio que nuestros pueblos originarios en su época, con el surgimiento del CRIC, en un 24 de febrero de 1971, empiezan a hacer un proceso importante alrededor de la sensibilidad, la formación, la educación de la comunidad para poder reivindicar los derechos de los pueblos originarios que por esos tiempos pues eran vulnerados y arrebatados de sus derechos. Entonces la Universidad Indígena es ese fruto, ese resultado, y hemos venido caminando desde hace 53 años trabajando alrededor de la educación propia, y hemos avanzado, y nuestras autoridades indígenas, que son la base social de la organización, lograron ir consolidando este proceso hasta que en el 2003, a través de un acto de derecho propio que le llamamos nosotros, pudieron constituir la Universidad Indígena a través de la resolución 004 y la colocan en funcionamiento. Y luego, posterior, pues se hizo todo un proceso de lucha para que tuviéramos la posibilidad de que el Estado colombiano, pues a esta propuesta legítima la ratificara y la reafirmara a través de su reconocimiento, entre comillas, y nos permitiera entonces poner en funcionamiento la universidad con responsabilidades ya desde el Estado para garantizar su funcionamiento. Y eso sucedió en junio del 2018. Dilio, estoy repasando las noticias recientes del CRIC, sobre todo en lo que hace a las redes, la red X, etcétera, que es realmente muy frecuente cruzarse con noticias de un grado de movilización asombroso. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata, por ejemplo, la Guardia Indígena? Bueno, la Guardia Indígena es un proceso de resistencia que los pueblos originarios han ido creando alrededor de la protección, de la defensa, del control territorial de los pueblos, y también pues del control social de nuestros pueblos al interior de los territorios. Es un proceso donde participan niños, jóvenes, compañeras, mujeres, mayores, y se integra en cada uno de los territorios. Y en estos momentos, pues, o mejor, en los últimos tiempos, ha tenido un auge muy importante porque lo hemos ido fortaleciendo y hemos logrado la visibilización a nivel nacional, y hoy digamos que es un proceso muy fuerte con el cual pues se hace el control del territorio en medio de tantas situaciones a veces adversas que hay acá en el departamento del Cauca, en Colombia. Conocemos, porque frecuentemente hemos visto que estaban en estado de alerta y movilización, y hemos sido solidarios reenviando y retransmitiendo también la información que volcaban.
Ahora, vi que estuvieron recientemente con un movimiento que se llama Minca Indígena. Cuéntenos, Dilio, por favor, de qué se trató esa movilización a Colombia, ¿puede ser? Perdón, a Bogotá. Bueno, la Minga Indígena fue la exigencia de que varios documentos, o mejor, varias reivindicaciones, varios instrumentos jurídicos que habíamos solicitado en otros momentos al gobierno nacional, estábamos exigiendo de que se pudieran emitir, que el gobierno nacional pudiera firmarlos para poder avanzar en el ejercicio de la autonomía de los pueblos en cada uno de los territorios. Por ejemplo, hemos logrado avanzar en un decreto que tiene que ver con el desarrollo del sistema de salud indígena propio intercultural, el SISPI. Igualmente hemos avanzado en el ejercicio de la autonomía alrededor del territorio, los asuntos económicos y ambientales que tiene que ver con el decreto de la ATEA, de la Autoridad Territorial Económico Ambiental, y próximamente pues estamos en la lucha también de lograr tener un decreto autónomo que nos permita entonces poder operativizar el sistema educativo indígena propio de los pueblos originarios, en el cual pues también se enmarca nuestra universidad indígena. ¡Qué orgullo! Dilio, te hago una pregunta. Con respecto a este sistema educativo indígena propio, ¿es un poco lo que conforma los principios y los propósitos de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural? El sistema educativo indígena propio tiene, digamos, su finalidad es poder reivindicar y vivenciar nuestra cultura, nuestra identidad cultural, la defensa del territorio, el fortalecimiento de nuestro ejercicio de gobierno propio, el autogobierno en los territorios, y poder entonces posicionar nuestras sabidurías, nuestros conocimientos en algo que le hemos llamado la educación propia. Y ahí entonces hace parte de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaim. ¿Qué se estudia en esta universidad y cómo se estudia? ¿Cuáles son la metodología de enseñanza, los contenidos que se proponen a los estudiantes y también cuál es el método, ¿no? Bueno, nuestra universidad indígena tiene una característica especial y nosotros, bueno, al principio ya había comentado de que es fruto de todo el proceso político organizativo de la organización regional CRIC. Entonces, primero que todo, la universidad indígena tiene su naturaleza política, cultural, jurídica, y ella no se enmarca en la ley general de las instituciones de educación superior, que acá en Colombia es la ley 30. Nosotros nos enmarcamos en los actos de derecho propio, por ejemplo, la resolución 004 del 20 de noviembre del 2003, que fue expedida por las en esa época 127 autoridades indígenas. Y posteriormente, en el 2018, la resolución 002, que reafirma esa primera resolución y es la que pone en funcionamiento la universidad, digamos, ante el Estado, y es firmada también por las 127 autoridades. Entonces, no nos regimos por la Ley General de la Educación Superior, y tenemos nuestra característica especial es de que nosotros hacemos formación itinerante en los territorios, o sea, la universidad camina a los territorios para conocer los contextos, para vivenciar las realidades, las situaciones problemáticas, pero también todo el desarrollo, la dinámica del proceso organizativo. Nuestros estudiantes, básicamente, buena parte de ellos la conforman, hacen parte de los pueblos originarios, permanentemente están vinculados a los procesos comunitarios, por eso tenemos una modalidad itinerante y caminamos el territorio. Se desarrollan los procesos en las comunidades, porque nuestra formación no está centrada únicamente en la sede administrativa, sino que nosotros lo desarrollamos en los territorios. Y pues esto nos permite a nosotros conocer y construir nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, es a partir de esas realidades de los territorios. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen, ¿no?, con los saberes también?
ancestrales vinculados a la espiritualidad, a la cosmovisión, al buen vivir. Hay como una ida y vuelta entre, digamos, la institución universitaria y lo que son los saberes populares y ancestrales. ¿Cómo funciona esa generación de saberes? ¿Eso se comparten? Bueno, cuando hablamos de encontrarnos o caminar los territorios, precisamente nos encontramos con nuestros mayores y los sabios espirituales, los sabedores que concentran un gran conocimiento alrededor de la cultura, de la espiritualidad, del relacionamiento con la madre tierra, las mismas, el andar del tiempo, que le llamamos nosotros, que tiene que ver con la relación que hay de nuestra dinámica de vida con el sol, la luna, pero también cómo desde este conocimiento nos permite entonces definir unos calendarios propios, unos tiempos propios que tenemos cada uno de los pueblos. Por ejemplo, en el Cauca son 11 pueblos originarios y estos 11 pueblos originarios, pues cada uno tiene su particularidad y tiene su andar del tiempo. Esta es la gran característica y con ellos es que entonces vamos generando los conocimientos, construyendo los conocimientos y poder entonces posicionar toda esa sabiduría que hay en los territorios. Claro, y con relación a esto, ¿cómo rige el principio de interculturalidad? ¿Qué quiere decir intercultural en el marco de una producción de saber y una enseñanza de este tipo? Bueno, la interculturalidad para nosotros es un concepto, digamos que político, porque tiene que ver con el respeto, la convivencia armónica con los demás, y en esa medida pues la idea es que podamos compartir los conocimientos, poder también conocer y poder entonces de que exista una relación de respeto en ese sentido. Eso lo venimos trabajando y bueno, se hace con los compañeros no indígenas, que le llaman mestizos, pero también con las comunidades, los pueblos campesinos, con los afrodescendientes y otros sectores que están cercanos a nuestro proceso, pues también organizativo acá en el Cauca. Interesante, Dilio, porque estaba pensando que esta interculturalidad ha tenido seguramente un momento tope, porque han tenido ahí en Colombia la COP16 sobre biodiversidad y sé que participaron en ella. ¿Usted nos podría dejar alguna reflexión sobre ese encuentro internacional de la biodiversidad creo que fue en Medellín, ¿puede ser? Muy importante lo que se dio, eso fue en la ciudad de Cali, ya está por culminar el próximo 1 de noviembre. Este espacio, pues digamos que gestionado por el gobierno del cambio, que le hemos llamado acá en Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues lo que ha traído es, digamos que la atención de muchos países, de mucha gente alrededor de la riqueza biodiversa que tiene Colombia. Pero también decir que este evento no solamente tiene que ver con, digamos, con la protección de la vida, sino también entonces cómo quienes estamos en los sectores rurales, ahí es donde se concentra, digamos, la vida de las especies y también, claro, están los pueblos originarios. La idea, la finalidad era poder visibilizar, poder exigir también de que haya el respeto de los territorios ancestrales, que podamos defender los espacios de vida y que haya, digamos, las garantías, las condiciones para que los pueblos originarios puedan entonces seguir existiendo en sus territorios, en sus espacios de vida, para seguir protegiendo la vida en el territorio. Está como escrito en numerosas organizaciones que va de la mano la protección de la biodiversidad y el amor a la naturaleza que sienten
espontáneamente las culturas nativas. Y nosotros apoyamos eso, creemos en eso, compartimos esos saberes y escuchamos, a veces hasta con admiración, a quienes nos enseñan. Dilio, asombroso realmente esta entrevista, llena de un colorido insospechado para nuestro medio. Le cuento a usted que aquí a los pueblos originarios se los maltrata, todavía existen desplazamientos territoriales forzosos, todos los años tenemos algún fusilamiento de alguna fuerza de seguridad o la militarización de un territorio, como ocurre en la Patagonia Argentina. De modo que lo escuchamos con mucha admiración y desde ya quería decirle que este programa está a su disposición, lo mismo de su organización, el CRIC, para cuando usted lo requiere y lo necesiten. Bueno, inmensamente agradecido por la oportunidad que nos han dado para poder manifestar y dar a conocer la generalidad. Son muchas cosas que pudiéramos hablar, que pudiéramos comentar, y ahora que usted mencionó la situación que viven en la Argentina, pues nosotros en el Cauca, acá en Colombia y sobre todo en el Cauca, no es una situación, no somos ajenos a esa situación. También, a pesar de que por allá en el 2016 se firmó el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, y el gobierno nacional nuevamente en estos tiempos se ha encrudecido la violencia en nuestros territorios y estamos siendo pues nuevamente víctimas de ese conflicto, donde pues grupos armados ilegales irrumpen la tranquilidad y fraccionan, digamos, nuestra unidad, pero también limitan nuestras dinámicas organizativas en nuestros territorios. En algunas zonas y en algunos pueblos más que otros, ¿no? Y en ese sentido, la Guardia Indígena, pues es, digamos, nuestro proceso de resistencia que nos ha ayudado, y junto a las comunidades, pues cada vez se logra avanzar en lo que es la protección del territorio. No es un asunto fácil, hay muchas situaciones, hay muchos factores externos que se están cruzando ahí, y tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con la presencia de cultivos de uso ilícito en algunos territorios, pero también en otros territorios de los hermanos campesinos, y esa situación en el Cauca, pues en estos momentos también nos genera situaciones complejas, y ese es el gran reto de la organización, poder afrontar, pero poder avanzar en ese ejercicio de autonomía que nosotros venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Entonces, la organización se ha venido fortaleciendo, y es esos retos, ¿no? Esas situaciones problemáticas que nos permiten avanzar, y seguramente hoy esa tarea pues la estamos delegando a nuestra juventud, a nuestra niñez, y por eso entonces con tanta insistencia de poder avanzar en eso que hemos llamado el sistema educativo indígena propio, ¿sí? Claro, sobre esto justamente te quería preguntar, Dilio, ¿hay un efecto positivo de este sistema educativo indígena propio? ¿Ya se están viendo los resultados en lo que es, digamos, la tranquilidad de la vida de los pueblos en los territorios, en la dinámica comunitaria, en la relación con el Estado Nacional también? El sistema educativo todavía, digamos, el gobierno no ha expedido la norma, pero nosotros en el Cauca indígena, los 11 pueblos indígenas, hemos venido avanzando en ese trabajo, y sabemos que el camino para poder lograr la defensa, el control y poder permanecer en los tiempos venideros es fortalecer nuestra identidad cultural, retornar a nuestras raíces, enraizar los principios, los valores de nuestras culturas para poder seguir existiendo. Eso es lo que pretendemos con el sistema educativo indígena propio. Claro, fortalecer la cultura para mantener lo que es, digamos, la vida, ¿no? La vida del pueblo, de los pueblos originarios en
en ese territorio. Bueno, yo, Arturo, si te parece, quería hacerle una última pregunta a nuestro invitado, como para ir cerrando esta entrevista hermosa que estuvimos con él, y un poco si no podés hablar del tema del sentir pensar, del saber hacer, que es un poco la dinámica, ¿no?, de aprendizaje de esta experiencia, ¿no? Bueno, nuestra universidad indígena está relacionada con este caminar y tiene que ver con el sentir. Nosotros los pueblos originarios decimos que primero sentimos y luego razonamos. Entonces, tiene que ver con el sentimiento profundo, el arraigo a nuestras raíces culturales, a nuestra espiritualidad, porque nuestra vida, digamos, el orden y el control de la vida precisamente responde a los principios culturales y en este caso la espiritualidad. Nuestros mayores, nuestros sabios espirituales que están en los territorios nos enseñan, nos orientan que primero hay que sentir con el corazón, desde allá es que entonces podemos razonar, y eso es algo que nosotros con la situación que hemos vivido desde 1492, el hecho de que hayan atropellado nuestros pensamientos, nuestras formas de vivir propia, pues como que estábamos perdiendo este caminar, y precisamente nuestra lucha, cuando recuperamos el territorio, cuando recuperamos las tierras, pensamos en que era la posibilidad también de recuperar lo demás. Entonces, es hoy posicionar nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras sabidurías, y la universidad camina en esa idea para poder avanzar. Hemos logrado posicionar algo que le llamamos la CRISAC, acá, que es la crianza de las sabidurías y conocimientos de los pueblos originarios. Es una manera de vivenciar las dinámicas de vida de los pueblos originarios, y esa es una estrategia de orden pedagógica, pero también política, que en estos momentos se desarrolla en la Universidad Indígena. Bueno, muy interesante, Arturo, y realmente deberíamos abrirnos a escuchar más de este tipo de experiencias porque renovan, ¿no? Yo pienso en un momento como este en el cual la Argentina está peleando por la universidad pública, también la gran diferencia que tienen nuestras universidades con este tipo de experiencia, ¿no? Atravesada también por lo que son las transnacionales, ¿no? Bueno, estamos peleando para defender algo que es muy importante, pero que a la vez es muy contradictorio, y nos haría mucha falta tener más intercambio de este tipo, ¿no? Está muy lejos el horizonte de todo esto, pero como dijo la otra vez el hermano Franklin, ya va a venir todo ese cambio. Así que, Dilio, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, esperemos tenerte pronto de nuevo con nosotros. Mandamos un saludo, lo mando yo personalmente a la hermana Julia, al hermano Carlos, con los cuales pude compartir el encuentro en Guatemala, y bueno, con Carlos compartimos hasta la habitación, así que muy agradecidos otra vez, Dilio. Esperemos que pueda volver, esperamos que tenga tiempo para nosotros pronto, porque te vamos a volver a llamar. Muchas gracias a ustedes, y decirles a los compañeros de Mundos Paralelos, a ustedes, compañeros periodistas, a la boca de FM 90.1, gracias por habernos permitido este espacio y poder de manera general y breve, pues, poder haber compartido parte de lo que somos en este proceso político organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca y Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIM. Te pedimos si podés despedirte en tu idioma nativo, originario, y también si tenés un mensaje para la audiencia acá en este territorio. Un guapay a todos y todas quienes nos han escuchado y nos han logrado ver por el canal. Y el mensaje último sería que pudiéramos seguir cultivando el hermanamiento, las alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros seguir fortaleciendo, construyendo, creando
hermanamiento para poder en un futuro reivindicar los derechos de las sociedades y poder tener otro mundo posible. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Dilio, pronto Muchas gracias a estaremos ustedes. en contacto. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Luego, muchas gracias. Y continuamos Gracias. en Mundos Paralelos. Lucho, si podés pasar el... Ediciones Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Icus, libros para una cultura de la integración. Y continuamos en Mundos Paralelos. Una reflexión tras otra. Julio, hoy tuvimos un programa completo, realmente. Bueno, estuvimos un poco pensando lo que es la dinámica, ¿no?, coyuntural del capitalismo con el tema de los BRICS, cómo se transforma esta globalización, que no deja de ser una globalización multipolar, no unipolar, y entonces todo ese proceso, ¿no?, de militarización y también de no sé cómo decirlo, de transformación en policía mundial que hicieron los Estados Unidos por medio del neoliberalismo,
por medio de lo que es la transformación de la guerra, la privatización de la guerra. Hay estudios muy interesantes de los 90, todo eso empieza con la era Clinton básicamente, y bueno, todo eso va cambiando, van bajando algunos muros, algunas barreras de lo que son las relaciones internacionales. Como decíamos al principio, Rusia logró una gran kermés, logró juntar muchos países, y en su discurso Xi Jinping habla de diálogo entre los pueblos. Fíjate la diferencia no semántica ahora, y vamos a hablar de eso también sobre el tema de la COP, la diferencia semántica entre lo que dicen ciertos países, ciertos presidentes que hablan de diálogo, Xi Jinping que hablan de respeto de la vida, Petro en la COP16 en su discurso de apertura, y lo que tenemos en la Argentina, clavar los clavos en el ataúd del kirchnerismo y matar a la casta, no, toda una retórica de muerte, de necrótica, diría casi a este punto, que son realmente el síntoma de una persona que no está bien de la cabeza y que se expresa de esa manera, y también de un pueblo que se reconoce en esa manera de expresarse. Entonces, hablamos antes de la crueldad, ahora vamos a ver a nivel discursivo, a nivel, como está de moda decir hoy, la narrativa. Acá en la Argentina tenemos la narrativa de matar con los agrotóxicos, con la minería, a los pueblos originarios, los cajones del kirchnerismo, etcétera, etcétera. Y otro país se habla de dialogar, hablan de respeto de la vida. Qué diferencia, ¿no, Arturo, Liz? Mirá, Julio, no solo es una cuestión retórica. Cuando le das un abrazo a Zelensky, cuando le mandás vas a visitar a Netanyahu, ya no solo es que te gusta el crimen, ya estás buscando aliados, socios para tu asociación ilícita. Es realmente sorprendente. Yo no he recordado ni siquiera un personaje legislador que haya hecho tanto escándalo, tanta demencia, que tenga que aclarar que no se acuesta ni con la hermana ni con el perro en una entrevista en la Casa de Gobierno. Yo no he visto nada peor. Nada peor. Igual, como justamente decía nuestro invitado del próximo lunes, Lozano, hay que empezar a nombrar con nombre y apellido lo que bancan a este personaje, ¿sí? Que él es solamente un influencer, digamos, ¿no? Nada más y nada menos, que se la da de ilustrado, de eruditos de economía, pero hay nombre y apellido de una cúpula de empresarios. El lunes que viene vamos a profundizar sobre eso, que están bancando este delirio que están haciendo y están arruinando este país, como vos bien decía, metiéndose con lo peor del crimen organizado a nivel militar que existe en el mundo en este momento. Es que el crimen organizado tiene la misma vía que la corrupción argentina, del mismo modo que la tiene el narcotráfico colombiano. Necesitan bancas offshore, el secreto bancario, necesitan la circulación de grandes capitales sin ser observados por los países que podrían reclamarle cargas impositivas u obligaciones de toda índole, entre las que entran las indemnizaciones laborales cuando cierran, por ejemplo, porque no les gusta más una fábrica, o los pasivos ambientales cuando se van de una explotación extractivista y queda todo tirado ahí, destruido. El truco son las bancas offshore, los paraísos fiscales. Entonces, ahí donde se encuentran, en las Islas Caimán, etcétera, etcétera, se encuentran con los asesinos, claro, con los vendedores de armas, con los traficantes de órganos, exactamente, con los que roban niños, con los que trafican con las mujeres, con los mercenarios, con las farmacéuticas. Claro, y ahí se arma el equipo, ahí hay equipo entonces. Claro. Yo creo que uno de los objetivos que se sabe y se conoce que tiene el BRICS en carpeta, que lo está barajando, es que las monedas interestatales de comercio exterior sean no tanto bilaterales, sino como una letra de cambio, sean algo que se pueda controlar dónde está, quién lo tiene y por qué, y que corresponda a una contabilidad fehaciente. Ese es el gran terror que tienen. O sea, por eso todos los corruptos están del lado del dólar, saltando arriba, alrededor de Hillary Clinton, al lado de, bueno, Arturo, de Biden. Te hago un ejemplo fácil para que entendamos, ¿sí?
¿Vos sabés por qué Ecuador, de ser un país que no tenía mucho narcotráfico, se transformó en un país de narcoestado? No, ni idea. Por la dolarización. Porque efectivamente era mucho más fácil vender la merca al otro lado de Europa sin tener que cambiar la moneda y transitaba con el dólar. Entonces, eso ya teníamos que tener presente, esta cuestión. Por eso cuando Milei sale a decir queremos dolarizar, es ese discurso también, ¿no? El tema de que se construyen vías, caminos para todo lo que es ilícito y viaje más rápido. Y además de esto, la dolarización que trajo, los apagones. El neoliberalismo está con la crisis energética, que nosotros ya la vimos viniendo hace años en Ecuador, y este año, fíjate que el gobierno de Argentina ya proclamó que para el verano aguántensela, porque van a hacer apagones. Y en todo esto lo que tenemos que pensar es que estos apagones son raros, porque si, ¿cómo vamos a hacer apagones si Metrogas, si Edesur y Edenorte subieron un facturado exponencialmente este año? Y exportamos gas. Claro, ¿entendés? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Quién se está quedando con la guita de estas empresas? ¿Quién nos está cagando la vida en nosotros con los apagones, con la tarifa, ¿sí? Los tarifazos? O sea, estamos viviendo todo esto que es parte del paquete del dólar. Hay que tener presente esto. El secreto bancario, la moneda oculta, el tráfico de influencias que genera este sistema bancario totalmente corrupto, porque la verdad hay que decirlo, es un sistema amañado a la especulación financiera, no a la producción, que está acostumbrado a la explotación de los territorios y de los cuerpos, digámoslo directamente, Sí. y no planea dar ni un paso atrás en ello. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro presidente viajaba a una sinagoga de Nueva York, con todo respeto, una sinagoga, pero los mismos miembros de la colectividad judía de Nueva York señalaban a los rabinos de ahí, de Chabad Lubavitch, los señalaban como delincuentes, y de hecho descubrimos que uno de ellos había sido arrestado estaba preso, purgando una condena por abusos, y el otro por tráfico de órganos, y resulta que el allanamiento fue prácticamente después que se fue este señor Javier Milei de ese lugar, sin él y la hermana, y sin dar explicaciones. Está en la foto, no se puede negar que los amigos de ellos eran unos delincuentes obscenos. Igual, Arturo, se permiten hacer eso porque saben de gozar de una impunidad garantizada por una agencia de seguridad como el Mossad. Y entonces, esto es el problema también. ¿Sí? Hay como un conjunto, un rejunte de criminalidad alrededor de esto, que también tiene que ver con la entrega del territorio de la Patagonia, con Mecorot, con lo que está pasando con el agua en la Argentina. O sea, es todo un círculo dentro del cual el sionismo, como modelo político de recolonización de los pueblos, pero también hoy día lo vemos de genocidio, porque lo podemos decir, juega en este país un rol fundamental, introducido por empresarios que bancan a Milei. Entonces todo esto lo vamos a aclarar seguramente el lunes que viene con la entrevista a Claudio Lozano, porque va a ser un momento disparador. Pero más allá de todo esto, que me parece muy triste y muy indignante, quería volver un segundo a lo que fue la entrevista que estuvimos recién con el compañero, con el hermano de Colombia. Con Dilio, ejemplar la entrevista. Ejemplar, porque nos mostró dos cosas fundamentales. Una, que hay una posibilidad de repensar la educación desde un lugar que no sea la financiación del capitalismo, sobre todo extractivista, que es lo que hoy está pasando en la Argentina, en las universidades públicas, que nosotros tenemos que defender, pero también tenemos que decir quién son los actores que la están atravesando. Bayer, Monsanto, Dow, ¿no? Todo lo que pasó con la ciencia digna, la muerte de Carrasco, el hostigamiento hacia Carrasco, ¿no? Sabemos de qué se trata. Y hay otra manera de hacer universidad, una universidad nómada, una universidad que recorre los territorios, no que lo saquea, que lo envenena, que lo pudre, ¿sí? Y sobre todo una dinámica distinta desde lo que es la idea de aprendizaje, ¿sí? No solamente una dinámica racional, por así decirlo, hija de la modernidad eurocéntrica y desarrollada en el imperio de Estados Unidos, sino que
una actitud distinta hacia los saberes, una relación distinta con el territorio, una manera de conectar con los más internos de la persona, que a la vez se hace un gancho con lo más interno de la exterioridad, porque hay una unidad entre persona, territorio, cielo y tierra. Me parece lo más profundo de la cosmovisión, que debería ser un principio educacional difundido en todas las escuelas y las universidades de Argentina, empezando a hacer una autocrítica sobre el modelo de Sarmiento. Evidentemente el modelo neocolonialista tiene un arraigo en la Argentina que tiene que ver con esto, con la ponderación así sagrada, la deidad así de la raza blanca que llega al Río de la Plata a traernos el progreso. Esos muchachos, Sarmiento, Mitre, Roca, todavía influyen y... Don Bosco. Bueno, ahí tendríamos que hacer directamente un alto y salir a recomendar documentales. Don Bosco, claro, Costamaña. O sea, yo lamento todo lo que, por ejemplo, mis alumnos de Bernal que fueron a la iglesia de Don Bosco, se casaron ahí. Pero es uno de los mínimos 3 demonios de la Patagonia. Roca, Sarmiento y Don Bosco, o sea, son los 3 demonios de la Patagonia. Y la negación del trato que le dieron al nativo allí, que no era un salvaje así, que no ágrafo, que no, eran pueblos que no solo comerciaban regularmente, sino que además acuñaron hasta sus propias monedas de plata, y eran parte de nuestra población que había formado los ejércitos de independencia que nos llevaron a la consolidación de nuestra patria. Así que tampoco era para descalificarlos, para perseguirlos, para ningunearlos. El mitrismo no fue clemente con el poblador natural, para decirlo claramente, y dejó un sesgo en la cultura empresaria argentina colonial. ¿Cómo definirlo? Si el verdadero desarrollo es endógeno, es más biomasa, más árboles, quiere decir, más peces en los ríos, más diversidad, o sea, respetar todas las variedades nativas, no introducir variedades del exterior, no traer especies graneleras para el mercado del exterior, sino poder fortalecer las nuestras, que son incluso más nutritivas. Nuestra fauna incluso tiene un impacto positivo sobre el suelo, y empezar a apreciar entonces lo que es propio, poder entonces distinguir en las voces nativas la explicación de las funciones de cada saber, de cada cosa, hacer un poco de ¿cómo es? Ontología no, es bueno, ya me acordaré. Poder darle el sesgo filosófico que realmente nosotros tenemos que tener como destino. El único destino que tiene cada pueblo es el suyo. Bueno, exactamente, Arturo. Y también ese arraigo, ¿no? Ese enraizamiento con el territorio, eso volver al origen, ¿no? Cuando en realidad nosotros tendríamos que, en este momento yo quiero empezar a deconstruir esta noción de progreso, de irnos lejos. Acá hay que volver a la tierra, hay que volver a la raíz, hay que volver a uno mismo, al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones y a la inteligencia también completa, que no sea únicamente esta idea de alejarse de algo, ir lejos. No, mira, hoy por ejemplo todo es colonialismo espacial. El otro día estaba escuchando que en la luna se ven 96 puntitos blancos, ¿sabés qué son? Bolsas de excremento que dejaron todos los astronautas que viajaron a la luna. O sea, digo, eso es ir lejos, ¿no? ¿Entienden? Entonces nosotros realmente tenemos que volver a uno mismo y dejar de ser basura para el territorio, ¿no? Tenemos que interactuar de una forma inteligente, de una forma amorosa, como vos decías. La guerra híbrida, la guerra cognitiva, escenarios propios de este programa, mundos paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Y casi sobre el final tenemos una promesa de una invitación a un evento. Mi nombre es Alfredo Grande. Y el 2 y 9 de noviembre, 20 horas, en las... Ahí viene Liz, la invitación al evento que va a ser... Al unipersonal. Ahí viene. Me pregunto. Diría que la cultura represora es, por ejemplo, cuando me dicen, ¿cómo te llamas?
Yo digo Irene, pero yo me llamo Irene o me llamaron Irene. O en realidad Irene responde a un deseo, un mandato de mis padres. Y como todo mandato internalizado, a veces produce malestar. Pero, ¿cómo salir de este malestar? Preguntando, repreguntándome, pensando en conjunto, colectivamente. Porque la única forma de combatir el malestar que genera la cultura es con otros. Y este es el prólogo de la invitación al unipersonal de Alfredo Grande, que va a tener lugar este fin de semana, ¿no es cierto, Liz? Sí, claro. El 2 en realidad y el 9 de noviembre se va a presentar los distintos ensayos del 8º stand-up. Genial. Y lo escuchamos al mismo Alfredo Grande presentando su espectáculo. Mi nombre es Alfredo Grande. Y el 2 y 9 de noviembre, 20 horas, en la sala Tercer Acto, Avenida de Mayo, 1158, muy cerca del obelisco de nuestra muy querida Reina del Plata, estreno mi 7º unipersonal, un stand-up. Título: Combatiendo el malestar. Malestar de diversos tipos. Hay un malestar en todos lados. El otro día en un supermercado chocaron 2 changuitos y volaron yogures, leches condensadas, de todo. 2 changuitos, nada más. Combatiendo el malestar. Es muy importante. Y los orígenes del malestar, cada uno tendrá los suyos, sus teorías, pero que hay malestar, hay una mala onda realmente. Yo intento ayudarlos y ayudarme a combatir el malestar. Dicen que no hay plata. Bueno, que no hay plata, algo de plata hay. Rompan el chanchito y vayan a verme. Igual, la entrada. Alfredo Grande invitando a su unipersonal. Por supuesto bueno. que va a haber un peso para ir a pagar la entrada. No te preocupes, Alfredo. Ahí vamos a estar y te vamos a dar un abrazo y desde ya te deseamos toda la suerte en este nuevo emprendimiento. Y tenemos algunos mensajes, Julio. Bueno, llegaron 2 mensajes, así gracias Lucho por pasarlo a WhatsApp. Caminos de Identidad, saludos Alcira Cosentino y Ricardo Lalia. Camino de Identidad, hola amigo, gracias Liz por mencionar a Caminos de Identidad. Desde hace 12 años trabajando por la identidad de origen y biológicas. Estamos en contacto, abrazo a todo el equipo. Bueno, qué grande, lindo, hermoso. buenísimo. Muchísimas Camino de gracias. Gracias por la Liz. salutación. Sí, tenemos que igual pronto hacer un programa dedicando a esto, por lo menos 1 hora. Y bueno, el año pasado ya hicimos Liz con vos, con también cuando Una entrevista que me hiciste. Exactamente, ¿no? También cuando fuimos a ver la película al Gomón. Bueno, y otro mensaje. De Alejandra Perdomo. Exactamente, con Alejandra, justamente. Y otro mensaje dice: felicitaciones por el programa Mundos Paralelos con sus contactos con los pueblos originarios de América. Hoy escuchamos a un señor originario de Colombia explicando su interés en continuar con su cultura y hermanarse con los demás pobladores para una mejor convivencia. Felicitaciones, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, le mandamos un saludo grande a Antonio, que nos mandó este mensaje también. Liz, último mensaje. Tenemos un donativo de sangre. Atentos, porque hay que ir al CEMIC. Un llamado de solidaridad para Odicio Ana María. CEMIC Saavedra, Galván 4102, planta baja, hemoterapia. Teléfono 5299-0100, interno 2366. Entre 18 y 65 años. Piden no haber tenido hepatitis, chagas ni sífilis. Pesar más de 50 kilos, estar sano, no fumar 1 hora antes. A o 0 RH negativo. De parte de
Eliana Cicale. Al CEMIC para Eliana, por favor, urgente. A o 0 para Ana María Odicio. Para Ana María Odicio. Y nos vamos, esto terminó, llegó hasta acá. Julio, Liz, muchas gracias a todos. Un programa impresionante de Mundos Paralelos. Periodismo filosófico y como visión. Por FM La Boca. Bueno, saludos a todos y a todas. Buenas noches a todos. Buenas noches. El pez por la boca muere. Pero nosotros